Se logró un decomiso histórico, importantísimo. Fue en Los Mochis, más de 24,000 litros de metanfetamina líquida, casi 100,000 de sustancias químicas que se usan para elaborar drogas. Última hora. Harfuch acaba de reventar una narcobodega del Cártel del Pacífico en Los Mochis, Sinaloa. 24,400 litros de metanfetamina líquida, casi 160,000 litros y kilos de precursores químicos, y un hombre capturado adentro. El segundo decomiso más grande en la historia del país. Todo en un solo inmueble. Pero esto no fue un cateo de rutina ni un operativo de oportunidad. Lo que Harfuch desmanteló esa madrugada no era una bodega con droga adentro. Era una planta de producción activa. 7 naves conectadas con 270 tanques de gas, 745 costales de fertilizante industrial y la capacidad química para convertir precursores en metanfetamina líquida a una escala que ningún laboratorio clandestino en México había alcanzado antes. Hay algo que los noticieros no te van a contar. El hombre que encontraron adentro no custodiaba ese lugar. Lo operaba. Y la pregunta que ningún comunicado oficial respondió es cuánto tiempo llevaba Harfuch trazando esa ruta y qué fue lo que el objetivo hizo mal para que la inteligencia federal llegara directo a esa puerta. Esa respuesta está en el expediente. Y lo que ese expediente revela va más allá de Jorge. Para entender la magnitud del golpe que Harfuch le dio al Cártel del Pacífico, primero necesitas entender qué era exactamente esa bodega. No un almacén, no un depósito, una refinería clandestina de droga sintética con capacidad industrial. Tambos apilados hasta el techo, tanques de gas como los de una planta manufacturera y una logística diseñada para operar meses sin levantar una sola alarma. Eso no se instala en una semana ni lo opera cualquiera. Alguien diseñó ese espacio, alguien lo equipó, alguien lo mantuvo funcionando con la disciplina de una empresa. Jorge Alberto estaba adentro cuando llegaron, pero la bodega contaba una historia mucho más larga que la de Jorge. Y Harfuch la estaba leyendo desde antes de que nadie abriera una sola puerta. Jorge Alberto no era un sicario ni un halcón. Era el hombre que sabía la fórmula, calculaba proporciones, temperaturas y tiempos de reacción para convertir precursores químicos en metanfetamina líquida a escala industrial. Administraba turnos, validaba lotes y era el único que entraba y salía del complejo sin darle explicaciones a nadie. Sin él, esa bodega era un almacén. Con él era una industria activa. Lo que nadie esperaba es que la inteligencia federal ya lo tenía en la mira. Porque mientras Jorge Alberto dormía tranquilo convencido de que esa bodega era invisible, sus propias decisiones estaban construyendo el camino que Harfuch necesitaba para llegar hasta él. Y aquí viene lo que más importa entender. Jorge Alberto no era un amateur. Lo que lo hundió no fue la ignorancia. Fue creer que era más listo que el sistema. El primer error lo cometió un mes antes del operativo. La bodega necesitaba escalar producción, y Jorge Alberto tomó una decisión que desde adentro tenía toda la lógica del mundo. Mandó instalar 3 generadores industriales adicionales para sostener el nuevo ritmo de los reactores químicos. Generadores de ese tamaño requieren combustible especializado y mantenimiento técnico. Eso significaba visitas externas al complejo. Visitas que quedaron registradas en bitácoras de una empresa de servicios que ya estaba en los archivos de inteligencia militar por razones completamente distintas. Ese registro fue el primer punto en el mapa de Harfuch. Pero Jorge Alberto nunca lo supo porque desde su perspectiva todo había salido perfectamente. Los generadores funcionaban, la producción escaló y nadie tocó la puerta. Lo que no vio es que cada visita técnica al complejo había sido fotografiada, cada vehículo de servicio rastreado y cada bitácora cruzada contra bases de datos federales. Párate un momento aquí, porque lo que sigue va a cambiar la forma en que entiendes lo que pasó después. El segundo error lo cometió 10 días antes. Un lote de metanfetamina líquida ya procesada necesitaba salir del complejo hacia su punto de distribución. Jorge Alberto eligió moverlo de noche, en camionetas sin identificación, por una ruta alterna que usaba por primera vez. Creyó que cambiar la ruta lo protegía. No calculó que esa ruta alterna cruzaba 3 puntos que los sistemas de monitoreo satelital de la Sedena ya tenían cubiertos de forma permanente. Las camionetas fueron detectadas, fotografiadas y seguidas hasta que desaparecieron del rango de cobertura. Esos 2 movimientos juntos le dieron a Harfuch algo que ningún informante podría haber entregado con esa precisión: la confirmación de que el complejo estaba activo, el volumen aproximado de lo que producía y el patrón exacto de cuándo y cómo movía su producto. El perfil estaba completo, la orden de cateo estaba lista. Jorge Alberto esa noche revisó sus cámaras perimetrales, vio todo tranquilo y se fue a dormir sin saber que a menos de 15 kilómetros de distancia, los elementos ya estaban tomando posición. A las 3:00 de la madrugada del 19 de junio, 47 elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano tomaron posición en silencio absoluto alrededor del Libramiento Oriente. Sin sirenas, sin luces, sin nada que anticipara lo que estaba por ocurrir. Harfuch había firmado la orden esa misma noche desde el centro de mando. Lo que seguía ya no dependía de él, dependía de lo que Jorge Alberto hiciera en los próximos minutos, y eso era lo único que nadie podía controlar.
El dron llevaba 90 minutos sobrevolando el complejo a una altura que ninguna cámara perimetral podía registrar. Las imágenes térmicas confirmaban actividad en 2 de las 7 naves. Maquinaria encendida, movimiento humano, una operación corriendo a las 3 de la madrugada, como si esa noche fuera igual a todas las anteriores. Jorge Alberto estaba adentro. Lo que él no sabía en ese momento es lo que hace que todo lo que sigue sea tan difícil de procesar. 4 equipos tomaron los accesos vehiculares de forma simultánea en menos de 4 minutos. Rutas de salida cerradas, comunicaciones del complejo monitoreadas en tiempo real, perímetro exterior sellado sin un solo disparo. Todo marchaba conforme al plan, hasta que el centro de monitoreo detectó algo que nadie había anticipado y que obligó a cambiar cada paso de lo que venía. Una cámara perimetral de la bodega giró 90 grados de forma manual. Alguien adentro estaba mirando hacia afuera. Si lo que vio fue suficiente para alertarlo, el operativo completo estaba en riesgo. Lo que viene ahora es más tenso de lo que cualquier protocolo podía prever, porque el comandante en campo tuvo exactamente 8 segundos para tomar una decisión que no estaba en ningún plan. Y lo que decidió cambió el rumbo de todo. El comandante ordenó acelerar en 8 segundos. Los equipos de acceso abandonaron la cadencia silenciosa y se movieron hacia las puertas principales del complejo con una velocidad diferente a la ensayada. El dron confirmó por radio que la cámara había dejado de moverse. Pero eso no significaba que adentro todo siguiera igual. Significaba que alguien había visto algo y había tomado una decisión. La pregunta era, ¿cuál? Las puertas del complejo cedieron en el segundo movimiento sin resistencia visible. Los primeros elementos en entrar reportaron algo que no estaba en ninguno de los informes de inteligencia previos. Una de las naves centrales tenía las luces apagadas, pero la maquinaria seguía activa. Alguien la había apagado manualmente desde adentro en los últimos minutos. Alguien sabía que había movimiento afuera y había tomado la única decisión que le quedaba. Los elementos avanzaron nave por nave en formación de contención. Primera nave. Precursores almacenados, sin presencia humana. Segunda nave. Maquinaria activa, tambos abiertos, herramientas sobre las mesas de trabajo. Todo indicaba que alguien había salido de ahí hace minutos. La tercera nave estaba cerrada con candado desde adentro. Eso no estaba en el plano del inmueble que la inteligencia había trazado. Y lo que había detrás de esa puerta, nadie lo había anticipado. Nada de lo que sigue en los próximos segundos estaba en el protocolo original, porque cuando los elementos forzaron la tercera nave, encontraron algo que cambió el peso de todo el operativo. No era Jorge Alberto. Era un servidor con discos duros activos, conectado a una red encriptada, transmitiendo en tiempo real hacia una dirección externa. Alguien estaba recibiendo información de esa bodega en ese preciso momento desde otro lugar, y ese lugar todavía no tenía nombre en ningún expediente. El servidor fue el primer giro. El segundo fue lo que ocurrió 40 segundos después cuando el dron detectó movimiento térmico en el extremo norte del complejo, en una nave que los informes de inteligencia habían catalogado como bodega de almacenamiento vacía. No estaba vacía, y el movimiento que el dron estaba registrando no era de maquinaria, era de una persona moviéndose hacia una salida que nadie había cerrado todavía. Lo que el dron estaba viendo no dejaba margen de interpretación. Una figura moviéndose en la oscuridad de la nave norte, pegada a la pared, avanzando hacia una salida lateral que los equipos de tierra todavía no habían sellado. El comandante transmitió la coordenada en tiempo real y 2 elementos redirigieron su ruta sin hacer ruido. La figura seguía moviéndose sin saber que desde arriba había ojos que la tenían encuadrada con precisión de centímetros. Lo que creía que era una salida no lo era. La puerta lateral daba a un pasillo entre naves que terminaba en una reja de metal cerrada con cadena desde afuera. Jorge Alberto llegó hasta ahí. Se detuvo, evaluó, giró y buscó otra dirección en la oscuridad. Fue en ese momento exacto cuando los 2 elementos encendieron las linternas tácticas. Lo que vio frente a él no le dejaba ninguna decisión pendiente. No te muevas de aquí, porque lo que hizo en ese segundo fue algo que ningún protocolo había contemplado y que complicó todo lo que vino después. No opuso resistencia física. No intentó negociar ni correr. Lo que hizo fue soltar el dispositivo que llevaba en la mano, un teléfono, y patearlo con fuerza hacia la oscuridad entre la maquinaria antes de que los elementos pudieran alcanzarlo. Eso fue lo último que calculó. Los elementos lo redujeron en segundos, pero el teléfono había caído en un punto de difícil acceso y recuperarlo sin comprometer la evidencia que contenía iba a tomar más tiempo del planeado. Jorge Alberto lo sabía, por eso lo hizo. A las 4:11 de la madrugada, Jorge Alberto quedó bajo custodia federal dentro del complejo de los Mochis. Harfuch recibió la confirmación desde el centro de mando en una sola línea: objetivo asegurado, inmueble bajo control. Sin más palabras, sin dramatismo. Lo que venía ahora era distinto a todo lo anterior, porque la captura no era el final de esta historia, era la puerta de entrada a algo que nadie afuera de esa bodega había visto todavía. Cuando los elementos iniciaron el registro sistemático del inmueble bajo luz artificial completa, lo que encontraron no coincidía en escala con lo que los informes de inteligencia habían anticipado.
Los tambos apilados hasta el techo, los tanques de gas industriales alineados en filas, los costales de fertilizante y la maquinaria activa todavía caliente, formaban un inventario que ningún decomiso previo en Sinaloa había igualado. Y eso era solo lo visible a simple vista. Lo que estaba documentado adentro era más pesado que todo eso junto. Lo primero que los peritos documentaron cuando entraron al complejo con luz completa fue el volumen, no como cifra, sino como imagen física. Tambos industriales de 200 litros apilados en columnas de 4, alineados en filas que recorrían el largo completo de 3 naves. Contar todos iba a tomar horas. Lo que sí quedó claro desde los primeros minutos es que lo que había ahí no era producto terminado esperando distribución. Era una operación en ciclo activo, y lo que eso significaba para la investigación era algo que nadie había dimensionado todavía. Las mesas de trabajo en la segunda nave todavía tenían los instrumentos de medición encima. Termómetros industriales, probetas graduadas, registros manuscritos de temperatura y tiempo de reacción anotados con letra pequeña y ordenada en cuadernos de pasta dura. Esos cuadernos fueron lo primero que los peritos embolsaron porque lo que contenían no era solo un registro de producción, era el manual operativo completo de la planta. Fórmulas, proporciones, proveedores codificados, volúmenes por lote, todo escrito a mano. Y eso era apenas el principio de lo que esa bodega tenía para contar. Lo que nadie esperaba encontrar cambió el peso de todo lo que ya se había asegurado, porque detrás de un panel de lámina soldado a la pared de la nave norte, había un compartimento oculto de 2 metros cuadrados. Adentro, 3 teléfonos satelitales, una laptop con conexión activa y un fajo de documentos plastificados con nombres, fechas y cantidades. Harfuch fue notificado en ese momento. Su respuesta fue una sola instrucción. Nada sale de ese compartimento sin cadena de custodia federal completa. Nada. Esos documentos plastificados son los que convierten este decomiso en algo que va mucho más allá de una bodega clausurada, y la pregunta que ningún comunicado oficial ha respondido todavía es qué nombres aparecen en esas listas y hasta dónde llega la red que Jorge Alberto administraba. Esa respuesta está en el expediente, y lo que implica es más incómodo de procesar de lo que cualquier cifra de decomiso puede transmitir. Quédate porque lo que sigue te va a cambiar la forma en que entendiste todo lo anterior. El teléfono que Jorge Alberto había pateado hacia la oscuridad fue recuperado 40 minutos después. Los técnicos forenses trabajaron 2 horas para extraerlo sin comprometer la evidencia. Lo que encontraron adentro cuando los analistas comenzaron a procesarlo no era lo que nadie había anticipado, porque ese dispositivo no contenía solo comunicaciones de la bodega. Contenía algo que conectaba esta operación con una red que operaba en una escala completamente distinta. Y eso es exactamente lo que Harfuch tiene ahora sobre la mesa. Lo que los analistas encontraron en el teléfono de Jorge Alberto no eran mensajes ordinarios. Eran archivos de audio encriptados, grabaciones que él mismo había conservado como seguro de vida, evidencia de que si caía, no caía solo. Cada archivo tenía una fecha y un código alfanumérico que los especialistas forenses tardaron horas en comenzar a descifrar. Lo que esos códigos representaban era una lista de nombres. Y esa lista apuntaba hacia una dirección que Jorge Alberto nunca mencionó cuando los elementos lo redujeron. Había alguien por encima de él que todavía no tenía nombre en ningún expediente público. Los documentos plastificados del compartimento oculto terminaron de confirmar lo que los cuadernos de producción habían insinuado. Jorge Alberto no tomaba decisiones de esa escala solo. Alguien autorizaba los volúmenes, alguien coordinaba las rutas de salida, alguien recibía reportes de producción desde afuera del complejo en tiempo real. Esa persona no estaba en los mochis esa madrugada, no estaba entre los detenidos, no aparecía en ningún comunicado oficial, pero estaba en los archivos que Harfuch tiene ahora sobre la mesa. Y lo que sigue a partir de aquí ya no es la historia de una bodega clausurada. Harfuch no dio una rueda de prensa larga sobre este operativo. No hubo escenario preparado ni micrófonos agrupados. Lo que publicó fue una declaración breve y precisa en redes sociales que en apariencia describía un decomiso histórico, pero que en cada oración contenía algo dirigido a alguien específico que lo estaba leyendo con mucha más atención que el público general. Analiza cada palabra porque ninguna fue puesta ahí por casualidad. Cuando Harfuch escribió que se había golpeado directamente la capacidad operativa y financiera del grupo criminal, no estaba hablando de tambos ni de litros. Estaba hablando de una estructura. Estaba diciéndole a alguien que lo que se aseguró esa madrugada no fue solo producto. Fue el mapa de cómo opera esa estructura, quién la financia y hacia dónde mueve su dinero. Esa frase no iba dirigida a los medios. Iba dirigida al que recibía los reportes de producción desde afuera. Al que todavía cree que su nombre no está en ningún archivo. Esa persona sabe ahora que Harfuch tiene los cuadernos, y cuando agregó que la instrucción es clara, seguir desmantelando laboratorios y cortar cadenas de producción, tampoco estaba describiendo una estrategia general. Estaba firmando una advertencia. Porque lo que esa frase comunica en el contexto de todo lo que se encontró adentro de esa bodega es que el operativo de los mochis no fue el destino final de esta investigación. Fue un paso dentro de algo más largo. Y el siguiente paso ya tiene nombre en los archivos de Harfuch, aunque todavía no tenga fecha.
Lo que Harfuch tiene ahora sobre la mesa es considerablemente más de lo que cualquier comunicado describió. Tiene a Jorge Alberto bajo custodia federal, con cargos que la FGR construye sobre los cuadernos, los documentos plastificados y los archivos de audio encriptados. Tiene el mapa físico de una operación industrial activa durante meses. Tiene el servidor con la dirección externa hacia donde se transmitía información en tiempo real esa madrugada. Lo que le falta es el nombre que recibía esa transmisión. Y ese nombre es lo que convierte este caso en algo que todavía no terminó. Esa es la pregunta que este operativo dejó abierta y que ningún reporte público ha respondido todavía. ¿Quién estaba del otro lado de esa conexión activa? ¿Quién autorizaba los volúmenes que Jorge Alberto producía noche tras noche? ¿Y qué tan cerca está Harfuch de llegar hasta ahí? Esa pregunta no es retórica ni especulativa. Está activa en este momento dentro de la investigación de la FGR. Y la forma en que Harfuch eligió cada palabra de su declaración pública sugiere que la respuesta ya no está tan lejos como el cártel quisiera creer. Todo lo que Harfuch aseguró esa madrugada, los cuadernos de producción, los documentos plastificados, los archivos de audio encriptados y el servidor con transmisión activa, apunta en una sola dirección. No hacia Jorge Alberto, que ya está bajo custodia federal. Apunta hacia arriba, hacia alguien que nunca pisó esa bodega, que nunca tocó un tambo, que nunca apareció en ninguna cámara, pero cuyas decisiones movían cada lote que Jorge Alberto producía. Ese alguien sabe que Harfuch tiene los archivos, y eso cambia completamente lo que viene. Si llegaste hasta aquí, ya sabes más sobre este caso que el 90% de los que leyeron el comunicado oficial. Lo que ocurrió en esa bodega del Libramiento Oriente no fue el final de una investigación. Fue el momento en que Harfuch abrió una puerta que alguien muy por encima de Jorge Alberto hubiera dado cualquier cosa por mantener cerrada. Suscríbete al canal, porque lo que viene no es un seguimiento. Es el siguiente capítulo de algo que todavía no llegó a su punto más alto. Lo que viene en el próximo video es el nombre que no apareció en ningún comunicado oficial sobre este caso. El que recibía los reportes de producción desde afuera, el que autorizaba cada embarque y el que esa madrugada en Los Mochis estaba durmiendo tranquilo creyendo que su distancia de la bodega lo protegía. Harfuch tiene los archivos, la investigación sigue en curso, y nosotros también.